Lo que están escuchando de fondo es Bogado Cumán y lo tengo a Fernando Bogado, mi compañero. No sé cuántos años hace que estás colaborando con el programa, por lo menos el anterior, el año pasado, en Todo tiene un límite y en este. ¿Cuánto hace? Y 2012. No se puede creer. No se puede creer. 7, 8 años. ¿Estás jodiendo? 7, 8 años, sí. Wow. Firme junto a Cori. ¿Qué haces, Bogado? Hola, Cori. Bueno, aquí viene con su ensamble, con el compañero de ruta, en este caso, en la personificación musical. ¿Cómo lo llamarían ustedes, este ensamble? Por favor, decí un hola a la gente que nos está escuchando. Buenas noches, Corina. Muchas gracias por esta hermosa invitación a esta hermosa radio. ¿Cómo llamarían este encuentro? ¿Es una banda propiamente dicha? Mira, siempre lo pensamos con el formato dúo, que por ahí siempre es lo más fácil, pero el tema ya, viste, de banda y demás, implica que está todo muy tirado a lo musical. Medio que el objetivo de la joda esta es tratar de encontrar una especie de punto de tensión, o sea que sea algo que tenga una parte musical, una parte literaria, pero que no se enclave fuerte en ninguno de los extremos. Vos sabés que cuando venía, yo hago siempre el mismo ejercicio cuando estoy viniendo para acá. Yo tengo un largo viaje desde mi casa en Belgrano hasta La Plata. Lo que hago es escuchar por lo general lo último que hicieron los invitados. Claro. Y ustedes saben, ¿no? Que están mega locos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, se los digo, tienen una locura intensa. Sí, nos lo habían diciendo. Intensa. O sea, es como... Me reí mucho en algunas canciones. Creo que en la canción que me reí es una que se llama Arabesco, ¿puede ser? Sí, Arabesco, o la primera, Heterogénesis. También. Sí, también suele dar como una referencia medio... ¿Cómo es que se les ocurre juntarse para hacer este ensamble impensado e incómodo a la hora de proponer? Porque yo, a ver, si a uno no se le ocurre, es un bajo con un pibe recitando. Sí, O sea, sí. Imagínate, es raro, es relativamente inédito en lo que es referencia inmediata. No es que nunca existió algo que sea una propuesta musical con poesía, pero sí es como que no había una referencia muy cercana en el tiempo. Quizás había algunos intentos, lo que es la movida under y demás. Yo siempre recuerdo a Esquizodelia, que vi que hacía unas cosas así musicales. ¿Qué era Esquizodelia? Esquizodelia era una suerte de trío que había armado Osvaldo Viña, un poeta que estaba en el grupo de los Verbonautas, finales de los 90. Toda esa gente que, por ejemplo, los Verbonautas era un colectivo de poetas en donde había también gente vinculada a la música, ¿no? Ariel Minimal, Gabo Ferro, el propio Palo Pandolfo. Sí, claro. Y después Vicente Luis, Hernán, Osvaldo Viña, todos formaban como esa especie de troupe que iban para todos lados y que ya había como una especie de mezcla de lo musical medio rockero con la poesía. Con la poesía. Pero no esto, o sea, no había algo así. Y a nivel internacional yo ahora me estoy pensando, ¿no? Los ensambles, por ejemplo, Patti Smith, claro, con los libracos haciendo como recitales, tirando data y poesía, sí. Y a la vez sonando. Sí. Digo, ¿se basan un poco en eso? ¿Plantearon en algún momento por sus cabezas o estoy tirando cualquier cosa? Y no es que estés tirando cualquier cosa, ni ahí. Lo que pasa es que por ahí no es una referencia que hayamos tomado. Claro, ustedes ¿viste? en lo particular. Claro, a veces sí nos sucede que incluso ayer, viste, tuvimos la presentación del disco. ¿Cómo fue eso? Estuvo buenísimo, sí. Estuvo re lindo, estamos muy contentos, o sea, sonó muy copado, estuvo lleno, así como que salió todo divino, pero después, pensando en lo que recién decías, Corina, por ejemplo, estaba hablando con una chica y me dice algo que ya nos han dicho. Dice, me hacen acordar a Dios. ¿Cómo a Dios? Espera. ¿A quién? ¿Qué estás diciendo? Y siempre digo, bueno, es nuestro objetivo principal. Y después me dicen, no, idiota, era un una banda. Era una banda. La banda, Dios. Sí, la banda. Sí. Ahí va. Era una banda, pero donde la figura de frontman no era un cantante, sino... alguien que recitaba. Sí, es correcto. Y había bajo y batería. Ah, mirá, sí, ni idea. Sabes que tampoco lo sabía, pero Pero nos pasó que varias veces nos hayan dicho eso. O sea, digo, hay referencias indudablemente a proyectos musicales ya desde épocas inmemorables, pero por ahí del dúo así de bajo y poesía, sí, quizás eso yo no tengo otra...
otra No, y referencia. aparte también como medio tirado como una cosa... La palabra no quiero que sea experimental porque sería errado, pero sí como que un poquito más riesgoso, en el sentido de que a veces cuando escuchás algo que tenga que ver con música y poesía es siempre el poeta recitando y la música de fondo, Sí. o hay toda una pieza musical y a veces aparece la voz del poeta como recitando algo. No, igual vos, según lo que yo escuché, y hay como unos silencios puestos a propósito, Sí. hay algunos, digamos, unos tonos también adrede, digamos, lo que vos recitas no lo recitas como pensando en lo etéreo de la palabra y lo que estás diciendo, sino que lo recitas a tu ritmo, Claro. que muchas veces es hasta grosero, Sí. digo, y eso también es como que le da un tinte así como medio rocker, ¿no? Sí, tiene esa cosa y aparte también está bueno porque muy progresivamente me doy cuenta que hay una lógica de producción poética que se llama sound poetry, que es como experimentaciones muy sonoras pero que tienen que ver directamente con la voz del poeta. Sí. O sea, sin por ahí meter ningún elemento externo, todo con la voz. Y lo loco es que hay cierta línea de producción en Argentina no muy explorada de poetas que directamente trabajaron la voz. Por ejemplo, uno que recomiendo mucho, lo pueden buscar en la página web, Sí. oralpoesia.com.ar, es Carlos Esteves. Carlos Ajá. Esteves es un poeta de los 80, neobarroco y demás, pero que en un momento tomó la decisión de decir, bueno, no voy a escribir ningún libro, voy a sacar todo en cassettes. Qué loco eso. Entonces empezó a sacar sus libros de poesía, entre comillas, todos en cassettes. Y... Raro para el bondi está bien, te pones unos auriculares, está bien, Claro, no, pero está bien. Antigüedad total. Claro, bueno, y por suerte ahora en su página web subió todo ese material y es increíble escuchar porque el tipo lo que hace es solo con la voz hacer experiencias sonoras Claro. que no se afincan tanto en lo semántico. Claro, o sea, claro. no es solamente lo que dice, sino el modo en que lo dice. El que lo dice. Y que vuelve a hacer una cosa que siempre lo digo cuando doy clases de poesía y demás. Muchas gracias por el aviso. Hablando de experimentación sonora. Que hay una cosa muy loca que es... ¿ese es mi voz? ¿Es él? Ahí está, sí. ¿Es él? Sí, escúchame. De eso hablabas recién. Claro. A ver si se puede escuchar un poquito más, Josué, querido. Claro, él no es. Él... O sea, es re flashero, pero ¿entendés? Como agarra... ¿Ves? Está re loco. Sí. Ian Anderson Sí. siempre decía, o por lo menos lo he leído en muchas oportunidades, que muchas veces lo que le pasaba a él era que no le importaba tal vez lo que decía, sino cómo lo decía. Claro, sí. Y hay un camino artístico en ese sentido. Está buenísimo, digo. Me parece que hay un montón de cantantes, por ejemplo, dentro del mundo del rock o de la música en general, que no podrían haber ejercido su arte si no fuera justamente por estas formas diferentes de decir. Bueno, eso es, y perdón que te interrumpa y solo cierro con esta cuestión. Si vos revisás el background de muchos músicos que nosotros tenemos como de referencia, Sí. la relación entre poesía y música está muy pegada. Quizás después ciertos destinos que tienen que ver más con la lógica del mercado musical, como que lo quiere divorciar de esa parte literaria. Pero no puedes pensar a Bob Dylan sin pensar literatura, no por nada ganó el No lo premio podría Nobel. escuchar. No, a mí hay una cosa que me pasa particularmente con Bob Dylan. A mí Bob Dylan me cuesta mucho escucharlo porque su canto es difícil. Sí, no canta bien. No canta bien. Me complica la existencia. O sea, a mí me gustan muchas de sus canciones y a veces prefiero escucharlas en otras versiones, digo. Claro. No tanto tal vez la última etapa de su vida me cae bien. Digo, pero al principio me cuesta mucho. Entonces, me parece que eso no hubiera podido ser si no existiría esto que estamos diciendo, ¿no? Claro. Esto de cómo pararse a la hora de sonar. Hablando de eso de pararse a la hora, en el momento de sonar, yo el año pasado me acuerdo que hicimos una charlita Es en verdad. el canal de YouTube, hay una charlita, fuimos a la casa de Koeman. ¿Koeman o Koeman? ¿Cómo es? Koeman. Koeman. Fuimos a la casa de Koeman y charlamos, qué sé yo, y después hasta hicimos un video con una versión de una canción de Jill Scott Heron. Sí, que correcto. recitada. Sí. Sí. Me Hablando acuerdo- de antecedentes, ¿no? Hablando de antecedentes, sí, es verdad. La revolución No no será será televisada, Ah. me acuerdo. Digo, ¿cómo es que hoy, desde aquel momento que fue la primera vez que armaron esto, Sí, que ahí estábamos presentando el primer disco, creo.
¿2017? ¿2017 empezaron? No, empezamos hace mucho. O sea, ¿Cuánto? empezamos hace mucho, 10 años. 10 años. más o menos. 10 Sí, años. Sí, 2011. 2011. ¿Y qué fue lo Sí. primero que pasó del otro lado? Porque me imagino que alguno te debe haber dicho, son horribles. Sí, pasa un montón. Y también no es como, viste, como vas con esa onda de voy a hacer lo mío y de repente como quedan. A veces también es como que sorprendemos positivamente. Por suerte, ¿no? También estamos como medio acostumbrados después de 10 Cuando años. hay mucha gente confundida. Hay mucha gente confundida, entonces, claro. O sea Cuando que reina la él necesita- confusión. Claro, cuando reina la confusión viene Bogado Cumán y pone el tema. Ahí Dale, va dale, bien, dale, ahí va. va bien. Ahí, en esos contextos nos va divino. Qué bien, Bárbaro, hermoso. bárbaro. Bueno, yo antes que seguir quiero que la gente sepa de qué estamos hablando. Así que los voy a interpelar con los hechos. Y les voy a pedir del otro lado, los que están escuchando, que se preparen a una novedad. Porque la verdad es que es eso. Señoras y señores, tenemos de invitado a Bogado Cumán y lo que van a hacer a continuación es parte del nuevo disco que se llama El disco se llama Yeah, Yeah. es como... ¿Por qué se llama Yeah? Porque tenemos, en el grupo que tenemos de WhatsApp, yo quise poner Yeah una vez con H al final, Sí. me salió la J y viste que el celular se acuerda. Sí, El y celular te- se acuerda de muchas cosas. te quedó. Y te quedó, cada vez que pongo Ah, Yeah, el, queda celu- Yeah. el celular te persigue, yo Sí. quiero que lo sepas, así te lo digo. Y hablando de cosas sonoras, es como hay una tradición de discos onomatopéyicos, ¿viste? Sí. Gulp. Claro, claro, Ey, claro. de Fito Páez. Y dije, Claro. bueno, sumemos uno más a esta confusión. Quiero Yeah. ser parte de esta locura. Quiero ser parte de esta familia y quedó Yeah. Bueno, de Yeah, lo que van a hacer los Bogado Cumán es... Heterogénesis, la primera pieza. Con ustedes los intérpretes. Cuatro sombras cruzadas pestanean y arman un juego de cartas. Irrumpe la realidad. Fondo, forma, anillo, dedo, forma y fondo otra vez. Un círculo se prende al juego de miradas y de los cuatro, dos. Se hablan y se callan. Y se nacen, y se paren, y se distribuyen. Dos acá, dos allá. Dos juegos de miradas arman la base del mundo como el mito de los santos que... pecaminosos. Sostienen con su renuncia la misma idea de santidad. Tres pares de ojos. Se desean. Y el par que sobra reparte. Sobre las cartas. La mesa. Gracias. Gracias, país. Tres pares de ojos. Vos sabés que cuando estaba en el auto y cuando escuchaba esa parte decía tres pares de ojos, acá hay un quilombo. Claro. Ahí encagó a alguien. Sí, sí, sí. ¿De dónde sale esa historia? No, una situación medio que me había planteado de cuatro personas encontrándose. Hay como una cosa medio
tipo sexual previo a algo orgiástico, pero que no se realizan tampoco, porque es como 3 pares de ojos se desean y el par que sobra reparte. ¿Viste? Como hay alguien que se Claro, queda ahí. ahí hay como un quilombo importantísimo. Claro. Y después, bueno, cierro con esta frase que me la había dicho Oscar, la persona que falta aquí. Nosotros somos un dúo, pero Oscar es como el que nos organiza. ¿Quién es Oscar? Oscar Kuman, el hermano de Gabo, que lo se conozco. sumó. Sí, claro, un Sí. muchacho muy amable, que es como que el que maneja la agenda, ¿viste? Que nos dice, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo Tenés otro. que hacer lo otro, tenés que Y sí, que sí, maneja sí. las redes, que es algo muy importante en estos tiempos. Y Oscar nos había dicho esta frase sobre las cartas de la mesa, que es una inversión del dicho típico, y después nos dimos cuenta que era la señora Bisman, que es una señora que está en YouTube, que se queja, dice, no, que tiene lo del fiscal Bisman, y dice... Vení como loco, Josué. Están todos, Josué, qué jugador. No puede parar, está como loco. Claro. Es importante, sí, decime. No, que eso iba a decir, ¿no? Como que a mí es lo que me gusta de la poesía, de pensarla que en realidad la poesía no es algo medio de creación desde la nada, sino que en realidad todo el tiempo te encontrás con cosas, viste, que suenan y vos decís, uy, ¿viste lo que dijo? Hace poco fui a Tucumán, hacía un calor pero terrible, fue un festival de poesía muy lindo, Sí. estaba esperando un colectivo, 42 grados de calor. 42, qué Onda momento hermoso. Fuerte. Y el tipo de la parada del colectivo dijo ahí como comentario, hay tanto sol, no, dice que hace tanto calor que hasta el sol está buscando sombra. Yo, viste, me quedé como... Y te la notaste. Obvio, para algo la voy a usar. O sea, dame 2-3 años, pero en algún momento la voy a usar esa frase. Hay una frase que siempre decía Bobby Flores, que no sé quién Caxo decía, que yo me la guardo siempre, es que está tan linda la noche que al día le pondría un toldo. Ah, sí. Esa es el bambino. Esa es el bambino, la decía, ¿no? Sí, Bueno, sí. Chin Chin, Hasta luego. gracias. Después de tantos años que bueno, que no nos juntábamos en un estudio de radio, Bogado, aquí estamos. Aquí Sí, muy estamos. lindo. Los festivales de poesía, ¿cuánto hace que vos los transitas? O por lo menos que los dos los transitan. Y mira, venimos, o sea, yo por lo menos en la cuestión más poética solitaria, por decirlo de alguna manera, ya hace bastante, viste, bastante tiempo. Inclusive el otro día estaba medio recordando porque digamos que estoy metido en esta cuestión desde el 2006-2007 y más o menos en la misma época que conocí a Gabo. Me acuerdo cuando nos conocimos, yo estaba sacando mi primer libro de poesía y Gabo estaba sacando su primer disco de bajo solo. O sea que ya era como una especie de Bogado Kuman por separado. Sí. Después era toda la previa. Claro, claro. Y ahí empezamos como cada uno, viste, a recorrer esos mundillos, ¿no? El mundillo de la parte más musical, vinculada al jazz, a la música más de autor, que por ahí frecuentaba Gabo y al cual yo me sumé, y la parte más de los círculos de poesía, festivales, ferias editoriales y demás, que venía un poco más ligado. Y vos, Gabo, ¿cuál es tu historia, Mirá. digamos, como músico? Hablando justo de esos inicios donde nos conocimos con Fer y, por ejemplo, me acuerdo que Fer organizaba con otros poetas un ciclo que se llamaba Rock and Poetry y yo toqué ahí un par de veces, toqué con una orquesta que tenía que se llamaba Orquesta Horizontal, que era de composiciones nuestras, que tocamos muchos años, que era como un plan así de música de compositor medio como contemporánea, instrumental, ese plan, viste, había saxos, trompetas, trombón, era como una instrumentación grande. Nosotros tocamos, con la orquesta tocamos Sí, es verdad. en un Rock and Poetry, que era un festival de estos que organizaba Fer. Ya nos conocíamos, pero digo, también toqué un disco de bajo solo mío en otro Rock and Poetry. Es decir, como que ya, claro, él organizaba estos ciclos, yo iba con diferentes proyectos a tocar, pero ya estábamos ahí como empezando a gestar el ¿Y dúo, a quién ¿viste? se le ocurre de los dos a presentarte al otro y decir, che, ¿no estaría bueno? Fuiste vos, seguro. No, sabes que fue muy casual, porque... Yo no lo sé, ¿sabes qué? Sí, no fue... La historia es así, yo formaba parte de una editorial que se llamaba Casi Incendio la Casa. La editorial se llamaba Casi Incendio. Sí, sacamos un par de libros muy buenos. Sí, a mí pero posta, por suerte 2 de los chicos de la editorial siguen sacando, están ahora con la editorial Años Luz. Sí, un claro. gran catálogo. Esa la conozco. Juan Crasi y Seba Realini, junto con Juan Manuel Daza y quien aquí te habla, eran los 4 que llevaron adelante la editorial. Después nos peleamos, me fui yo primero, después se fue Daza un quilombo. Pero a lo que veo que hacíamos este festival que se llama Rock and Poetry, era muy festival. Era Claro. tipo, íbamos a un lugar, nunca repetíamos lugar, se llenaba de gente, no quiero exagerar, pero venían 200, 300 personas, tipo,
grosso. fuerte, sí. Ahora es re loco pensarlo, digo, yo no he ido nunca a festivales de poesía, sí he vivido situaciones de las fiestas de la época de que yo era más chica, no sé, los Condom Club, bueno, Claro, todas esas sí. fiestas nómades y todo eso que fui cuando era muy chica, y ahí en el medio de esa situación había poesía, había Sí, teatro, claro. había de todo, pero en un recital puntualmente de poesía, digo, ¿es Puan lo que va a ver en el festival de poesía? Hay mucho Hay mucho Puan, hay pero- mucho Puan. Yo soy salido de ese famoso cotolengo de Puan Claro. 480, Obvio. pero hay algo Puaner, pero muy abierto. Es medio raro, pero hablando de estas cosas que decís, yo creo que es esa impronta under que a veces se construye míticamente, pero que en realidad está muy viva. ¿Viste que la gente cuando dice, no, el paracultural, paracultural era un lugar donde Yo bailé pasaba en el algo. cultural. Claro, sí, yo no Sí, llegué cuando era a... bailarina. Claro, yo llegué a Cemento, pero ya para lo cultural no. Y claro, lo que está bueno es eso, ¿no? Ese espíritu, si querés, interdisciplinario, de mezcla, de poner las cosas en común. Y bueno, en ese sentido, después de que me fui de la editorial, yo viví un tiempo en Brasil. Cuando vuelvo de Brasil, le digo a Gabo, que ya nos llevamos muy bien, le digo, che, quiero armar algo, pero que no sea un festival, pues es muy desgastante organizar algo para tanta gente. Hagamos algo chiquito y que sea fijo en un lugar. Y ahí justo encontramos un bar que se llamaba, porque ya no existe más, Burlesque en Congreso. Sí, me acuerdo. Sí, Sí. porque hacíamos el chivo. Exacto, Me acuerdo. exacto. Sí, me acuerdo perfecto. Y claro, lo que hicimos era, él venía con su cosa de bajo, yo venía con mis cosas de poesía e invitábamos gente. Claro, el tema es que cuando nos presentábamos, subíamos los dos al escenario y era como él hacía una pieza de bajo y después yo hacía un poema. Lo tuyo. Y era como medio, íbamos alternando. Ida y vuelta, digamos, pregunta-respuesta. Claro, y de repente se fue como mezclando solo, ¿viste? Porque, o sea, claro, o sea, subíamos al escenario juntos, pero no hacíamos piezas juntos, sino que yo tocaba un par de bajos solo, Fer recitaba. Pero de alguna forma también se fue planteando como que, bueno, de forma improvisada, espontánea, Sí. me parece a mí, como confluir, ¿viste? Y hasta que de repente dijimos, me acuerdo que en el 2012 grabamos un demo y que eso fue más como de decir, che, vamos a hacerlas juntos. ¿Viste? Pensaba que el año pasado cuando hicimos la charlita había como esto que están haciendo ahora, pero en el disco, lo que escuché hoy, hay colaboraciones. Sí. Digamos, y hay maquinola por ahí dando vuelta. Eso se generó a lo largo de la grabación del disco. ¿Ya les había pasado anteriormente? ¿O fue una necesidad porque había una grabación? Yo creo, De la colaboración y de la maquinola, Claro, digamos, claro. las dos cosas. a mí me parece que lo que está bueno es que las cosas que van apareciendo aparecen casi como una especie de profundización de esta especie de método de trabajo que inventamos, que obviamente empieza como algo casual y después uno, a medida que se va repitiendo, se va sistematizando, pero al mismo tiempo se va como haciendo cada vez más denso. A mí me intriga, por ejemplo, el próximo disco que vamos a hacer, porque yo ya tengo una idea. Ah, ya están con el próximo disco. Sí, a full. Yo tengo una idea como que de ir más lejos todavía, ¿entendés? ¿Qué sería ir más lejos? Para mí, como en términos de lo que es la poesía, Sí, sí, sí. que no sea tan extenso el poema, que sea como mucho más breve, casi te diría como si fueran haikus, pero con muchos más filtros sonoros. Y que Epa. por ahí, ¿entendés? Sea un poema muy corto que se vaya repitiendo y haciendo eco a lo largo de toda la pieza. Como si se fuera desarmando la parte semántica por repetición, ¿viste? Y desarmando la palabra. Claro, correcto. ¿Viste? A mí yo siempre digo esto, ¿no? El primer ejercicio poético es cuando éramos niños y que agarrás una palabra y la repetías, hasta que de repente se perdió el significado y Es solo re quedaba loco, el ¿no? sonido. Porque la repetición de una palabra es un mantra. Bueno, claro, sí. Por supuesto. Vos fíjate que todas las técnicas para poder desapegarnos de esa cosa tan pesada que es el sentido, tienen que ver precisamente con un ejercicio de repetición. Ah. Entonces repetir las cosas, repetirlas, que es algo que los orientales nos han enseñado bajo la lógica, ¿no? Del mantra, de la meditación. Vos fíjate, el famoso Om es la repetición de una sonoridad, de una vibración, hasta que se va diluyendo la conciencia. Bogado Kuman no es porque sí, se habrán dado cuenta. Así que vamos a otra versión que a ustedes se les ocurra, que tengan ganas de no es cantar, de recitar, de Sí, de esto. de interpretar. ¿Sabes cómo lo resolvimos nosotros? Decimos, nos presentamos. Claro. Porque no sabes, viste. No, pero es genial, es maravilloso. O sea, Sí. encontrarle una vuelta a lo que creemos que no es posible es alucinante. O sea, Claro, celebro y admiro la creación, de verdad. Sí, te agradezco mucho. Y la verdad que es para nosotros re importante que nos hayas invitado, porque salimos un poco hablando de Puan y demás, viste, a veces por ahí te entrevistan muy desde el lado
de che, lectura y bueno. literatura. Claro, y acá en realidad es algo lo suficientemente abierto como para que se mueva en un montón de costados. Y nada, está buenísimo. Te agradezco mucho, de verdad que nos hayas invitado. Señoras y señores, Bogado Cumán está con nosotros y lo que vamos a escuchar ahora es... Como Moscas, la tercera pieza de la placa. Cae una línea de la tarde sobre el cable de palomas en el medio de la plaza y pone punto a la cuestión del ennegrecerse del cielo. Me habla un amigo con el aliento repleto de vino y porro, los labios secos y gigantes que se mueven lentos tratando de dejar salir cada palabra como una piedra del riñón por la uretra. Me habla el aliento de mi amigo de los estudiantes asesinados y quemados en Cantuta y me dice que pudieron reconocer los nombres porque en lo abusivo del fuego y de la muerte en plena noche quedaron íntegras las llaves de sus casilleros. Y así se supo lo que sabían y no sabían, lo que fumaban o aspiraban o bebían al borde del río, con el canto del agua luchando contra las piedras, entre los montes, donde casi nunca llueve y todo está siempre tan nublado. La llave, sacando las caras y las piernas y las conchas y las tetas y los ovarios y los cuerpos cavernosos y las encías y los dedos y los alambres que unen todo lo que se mueve y las uñas y los higos y los pácaros quemados y quedando la pequeña llave de un casillero. Y me dice mi amigo que eso no es todo, pero que no es momento de sacar cuentas ahora que el tiempo no es propicio para ver ningún índice, o leer ninguna novela, o cantar por la noche con ninguna cama cerca, o coger desesperado solo por el gusto de sudor ajeno, del olor a vida que se nos escapa del centro, de la bragueta, de la mitad de la cintura para abajo, o cambiar una carta anónima o mandarla. Ahora no es el momento, me dice mi amigo, porque saben dónde estamos. Y no es la paranoia del porro ni las consecuencias del vino lo que habla, es la tarde que se desploma venturosa sobre el cable de palomas que asustadas se caen como moscas, asustadas se caen como estudiantes. Esta pieza es muy significativa y lo digo, subrayo porque ayer liberaron a Lula y estamos muy contentos. Sí, es tremendo. Esta pieza la escribí después de enterarme de la represión en Cantuta, en Perú, que fue una represión llevada adelante por el gobierno fujimorista a unos estudiantes de la Universidad de Cantuta. Los secuestraron, los mataron y los quemaron a todos. Ay, ¿Cómo Dios. reconocieron los cuerpos? Porque en el fuego quedaron las llaves de los casilleros. Ay, por Dios. Y por esa causa Fujimori cae preso. Entonces Cantuta tiene como esta especie de reivindicación de que fue por sus estudiantes que Fujimori cayó preso. Tremendo. Lo digo porque estamos en un momento muy interesante latinoamericano, ¿no? Con lo que pasó en Bolivia. Hoy más tempranito Entonces, estuvo de Pedro justamente Jairo hablando de lo que pasaba en Chile y así como muy conmocionado. Te veníamos escuchando. Sí, Sí. La verdad es que lo que pasó en Chile, lo Sí. que pasa en Bolivia, lo que está pasando en Brasil con Lula ahora es como, y lo que nos pasó acá. Lo que nos pasó acá, sí, por supuesto. Pero también. Ahí se pone en evidencia, ¿no? Que hay. Digo que hay una parte de la historia que por más que nos digan a nosotros que está superada, todavía forma parte de lo cotidiano, ¿no? Definitivamente. Y es muy interesante, es un momento muy interesante para ser latinoamericano. Cuando se propusieron hacer el disco y también plantear los temas que se iban a poner sobre la mesa, ¿hubo alguna charla para ponerse de acuerdo? Hablamos más que nada de las piezas, no sé cómo sentiste vos, Gabo. Mirá, bueno, siempre charlamos mucho porque es algo que nos apasiona. Charlar, sí. Entonces, siempre conversamos. Cuando hicimos el disco, así como fue parciales, pasó lo siguiente. Es como que metimos todo lo que veníamos haciendo nuevo, ¿viste? Casi que no quedó nada afuera. O sea, como que venimos, producimos, componemos, producimos y nos copamos, así, nos ceban, ¿viste? Y queremos después meterlo todo hacerlo en los vivos, después meterlo en el disco. Entonces, como que no había demasiada charla de esto sí, esto no. Sabíamos que era todo sí. Todo sí. Pero, Sí. claro, pero después era, bueno, armar un poquito el esquema de
bueno, cómo vamos diagramando ese camino que es la escucha del disco entero, que es algo que nos interesa como concepto, ¿no? El disco. Si tuvieran que ponerle al tema por tema, sobre los temas que hablan, por ejemplo, habla de esto, habla de esto que contaste vos recién. Sí, ¿de qué habla cada uno? Sí, en términos compositivos de la parte de poesía, a mí me pasó que yo creo que en realidad tiene que ver con mi momento personal, que estoy como muy sensible y comprometido como puedo políticamente, pero sin querer transformar todo lo que escribo en una cosa panfletaria, claro. Porque a mí no me gusta eso. Entonces me parece que lo interesante de cualquier disciplina artística es la comba que le da, ¿viste? Uh-huh. Como lateralmente está hablando de eso con sus propios procedimientos. Uh-huh. Y me pasó, ¿no? Como Mosca justo habla de esto. Después Arabesco fue un poema que había escrito al enterarme del caso de Rafael Nahuel. Sí. Y después me doy cuenta que esto lo leo personalmente, ¿no? En Gabo también aparecía lo mismo. En la pieza Licor a Leña hay una entrevista, una parte de una entrevista a Angela Davis, la famosa mujer feminista afro-norteamericana, sí. Que también, ¿no? Remarca esto, ¿no? Justo en esa entrevista le preguntaban, ¿por qué me vas a decir a mí acerca de la violencia que yo ejerzo si todo el tiempo viví criada en la violencia, sí. ¿No? Si yo me acuerdo, lo dice así, literalmente. Ahí está. Mirá Josué, pero no se le bien. escapa Josué una. Está como loco, pero es como un estás pulpo. afiladísimo, ¿eh? Hoy es tremendo, Josué. Bueno, ya del día 1. Es así. Acá justo habla Angela Davis de cómo en su barrio, en el lugar donde vivía, ya directamente había una especie de alcalde que decía, bueno, voy a decirlo literalmente, ¿no? Vinieron los negros. Así que no se sorprendan si hay derramamiento de sangre por las noches. Porque claro, iban barras de personas blancas, caucásicas y demás, matando negros en los barrios. Entonces, lo que le dice es, ¿cómo vas a decir a mí? Claro, ¿de qué me hablas de la violencia? ¿Qué me decís de la violencia? ¿Qué me hablas? Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Yo voy a querer una más. Y no juego más. Sí, por supuesto. Y capaz que les pido lo que ya saben. ¿Qué cosa? ¿La revolución? ¿La podemos hacer? Yo quiero la revolución. Si querés, yo la tengo acá. Ustedes hagan la que quieran, pero la voy a querer esa. Esa se las tengo que pedir. La radio tiene que sonar. La gente tiene que escuchar esta versión de la revolución. No va a ser televisada. Yo la haría. Porque es increíble. Bueno, vamos. Les cagué la vida. Yo siempre a todos los músicos que vienen acá, siempre me hago. Yo soy asiente. Siempre hago lo mismo. Siempre vienen acá y en un momento les cago la vida. Todo espectacular hasta que le digo, quiero que hagas tal y se me quedan bien, se les desfigura la cara. No, lo podemos hacer. A todos les habla lo mismo. Ahí está. Si él sonríe, yo sonrío. Entonces. ¿Querés que hagamos la revolución ahora o hacemos una... ¿Qué hacemos, Vanessa? ¿La revolución ahora o la hacemos... Una más, la tanda y la revolución? ¿Una más y ya termina? Bueno, entonces la revolución. La revolución será entonces... fue una pregunta medio retórica, porque la revolución hay que hacerla siempre, así que... La revolución hay que hacerla siempre. Y esta es una revolución que estamos viviendo. ¿Cuál es la revolución para ustedes hoy? Bueno, en principio concuerdo con algo que dijiste en la primera hora de este noble programa, que es que claramente cualquier proceso revolucionario contemporáneo tiene que pasar por el movimiento feminista. Con las limitaciones históricas que a mí me corresponden, ¿no? Siendo varón heterosis, uno tiene que aceptar, ¿no? Esa cuestión y tratar de ver cómo se desarrolla el tema. Pero bueno, justo circunstancialmente me parece a mí que va por ese lado. También va por algo que vos dijiste que me parece que es muy puntual, que justamente el movimiento feminista ha subrayado de una u otra manera el lugar de la corporalidad o del cuerpo dentro de cualquier lucha política, y precisamente todo lo que tiene que ver con situaciones corporales, afecciones y demás tienen que ocupar un escenario particular, ¿no? Uh-huh. En las conformaciones de los sujetos, en este tipo de reflexión acerca de, bueno, ¿qué es en última instancia ser un sujeto? Sí. ¿A qué nos fuerza? Bueno, somos las creadoras de los sujetos, por lo menos de la parte corporal, digo, lo llevamos en el cuerpo. Claro, bueno. Entonces, digo, ahí hay como un camino. Y cuando hablaba de la revolución, por lo menos por mi parte, del tema de la revolución femenina, y a su vez decía que la siguiente iba a ser el tema de la discapacidad, me parece que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? La creación, claro, digamos, de otro sujeto y de cómo nace este sujeto. Hay un filósofo puntual que es justamente el que propone el término de construcción, que después es retomado por los movimientos feministas vía Judith Butler, que es Jacques Derrida. Y Jacques Derrida dice precisamente que la historia del pensamiento occidental va creando dicotomías
que supuestamente son iguales, pero que en realidad si uno revisa hay una especie de operación de que una está un poquito más arriba que la otra. Supuestamente hombre-mujer, por ejemplo, en la dicotomía que se discute en filosofía de género y demás, hombre-mujer supuestamente implicaría cierto modo de la equidad, pero claro, históricamente siempre el hombre está un poquitito más arriba. Claro, bueno, pero eso es porque están ocupando los espacios de todos. Bueno, cuerpo y espíritu pasa lo mismo, ¿entendés? Hay que revisar el concepto de espíritu, porque es lo que precisamente ha hecho que nos olvidemos que somos primero cuerpo y que hay dimensiones corporales que el concepto de espíritu a veces tapa o oblitera. Bueno, un día te venís y charlamos el concepto de espíritu supuesto. completo y la seguimos. La revolución no será televisada, fue una gema de un militante. Sí, Gilles Scott Heron. Sí. Un morocho con mucho power. ¿Era Pantera Negra? Si no me equivoco estaba vinculado con la Pantera Negra. Vinculado. Y en realidad es una revolución que con los años se demostró que realmente fue así. Y ellos hicieron su versión libre. Yo me acuerdo que el año pasado cuando hicimos la charlita me quedé fascinada con esa versión libre porque se autoctonizaba, y inventé una palabra, de una manera muy literal. Así que yo les voy a proponer, antes de que nos vayamos, voy a decir que el ganador de las entradas para ir a ver a Eruca Sativa el 16 de noviembre ahí en el Teatro Ópera de La Plata es Fernando, 3 últimos números de NEI 458, tiene su par para llevarse a su casa, que estuvo Vane Mercado, Fabi Carmona, Josué Castro, hoy más afilado que never in the puta life, y aquí Bogado Kuman. Yo soy Corina González Tejedor y nos vamos con este hitazo para mí de los Kuman, Bogado Kuman, a continuación. Hermano, no vas a poder quedarte en casa, no vas a poder enchufar, encender y desenchufar, no vas a poder perderte en la heroína y evadirte en ir por una cerveza en la pausa publicitaria porque la revolución no va a ser televisada. La revolución no va a ser televisada, la revolución no te será llevada por Xerox en 4 partes sin las interrupciones comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Macri tocando una corneta y dirigiendo una acusación contra Cristina, Fernández y Vidal con tal de comerse unas morcillas confiscadas en un puestito en Ciudadela. La revolución no va a ser televisada. La revolución no te será llevada por Aptra, ni por las estrellas Luciano Castro, Natalia Oreiro, ni por Paca Paca o Cartoon Network. La revolución no le dará sex appeal a tu boca, la revolución no te va a desatar los cordones, la revolución no te hará lucir 5 kilos más delgado porque la revolución, hermane, no va a ser televisada. No habrá fotos de Evo o Chávez empujando un changuito con las compras del mes cuesta abajo en una carrera desesperada o tratando de arrastrar un televisor pantalla plana en una ambulancia afanada. TN no va a poder predecir el ganador del partido de las 8:30 ni cubrir lo que pasa en el conurbano, la revolución no va a ser televisada. No habrá fotos de policías disparándole a otros pobres en la tapa de Crónica. No habrá fotos del Piti Álvarez siendo sacado de Fuerte Apache en un patrullero nuevo con un nuevo procedimiento de etiqueta. No habrá cámara lenta ni instantánea sacadas por un vecino patinando por alguna avenida central en un auto viejo con autopartes nuevas que él había guardado esperando la distracción policíaca. Instagram, bailando 2019, intratables, no van a ser tan relevantes. Y las doñas no se interesarán más por si alguien le da un beso a otra persona en la serie que sea que se esté viendo en este mismo momento. Porque los negros estarán en la calle en aras de un día más brillante. La revolución no va a ser televisada. No habrá titulares en el noticiero de las 9, ni tampoco fotos de mujeres liberales con los brazos peludos, ni de Messi hablando de sus fracasos. El tema de la canción no será compuesto por Gustavo Santaolalla, ni por Rendés Calamaro, ni va a ser cantado por Calle 13, Shakira, Lady Gaga, Mar Azul, esa cosa que era tan biónico, Foo Fighters. La revolución no va a ser televisada. La revolución no ocurrirá inmediatamente después de una noticia sobre un tornado blanco, un relámpago blanco o un hombre blanco. No tendrás que preocuparte por una paloma en tu habitación, ni por un tigre en tu maletero, ni por un gigante en tu inodoro. La revolución no será mejor con Coca o Pepsi. La revolución no luchará contra los gérmenes que pueden causar el mal aliento. La revolución no necesariamente te pondrá en el asiento de conductor. La revolución no va a ser televisada, no será televisada, no puede ser televisada. La revolución no se postulará otra vez. La revolución no va a ser una declaración progre en contra de Donald Trump. La revolución no va a colgar en Instagram una foto en contra de Bolsonaro. La revolución no va a tener un botón de me gusta en Facebook. Señoras y señores,
señores, Bogado Kuman ha pasado por Allá Voy y hasta aquí nuestro programa. Sábado que viene, 19 horas, misma señal. Chao. 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 Usted también. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.